Aquí mucho mejor, ¿no? Hola, hoy vamos a hablar de la comida típica de Semana Santa en España. Este vídeo es la segunda parte de mi vídeo sobre procesiones y Semana Santa en España. Si no lo viste, te lo dejo aquí para que puedas verlo. ¿Qué comemos en Semana Santa en España? Torrijas. ¿Solo torrijas? Ojalá. No. De manzana. Los ingredientes estrella de la mayoría de estas recetas y platos son el pan, el huevo y el bacalao. El bacalao sustituye en cierto modo a la carne. No se puede comer carne. La tradición católica recomienda no comer carne el Viernes Santo y el sábado, porque estos días se conmemora la muerte de Jesús y la carne roja simbolizaría el cuerpo de Cristo. Por tanto, se sustituye la carne y se come bacalao. Es importante saber que en España la mayoría de las personas no son practicantes, aunque muchas son también creyentes, no son practicantes. Entonces, no es en esta época tan habitual practicar este ayuno o dejar de comer carne los viernes de Cuaresma. Muchas personas no siguen estas normas. Así que, bueno, al hilo de las torrijas hay muchísimos postres. Las torrijas son un postre, se elaboran con pan, leche, huevo y se rebozan en miel o azúcar. Aunque puedes encontrar platos muy diferentes, recetas muy diferentes de torrijas según la comunidad autónoma en la que te encuentres. Hay otros muchos postres que también son muy populares. La mona de Pascua, por ejemplo, es muy famosa. Es típica de la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y, bueno, creo que también se pueden encontrar en otras regiones, pero yo no las he probado nunca, no he tenido la oportunidad. Hay otros muchos postres, por ejemplo, aquí en Andalucía y también en Extremadura, son muy famosos los pestiños. Es un postre similar a base de harina frita. Y hablando de fritos, también tenemos la leche frita. Este también es un postre típico de Semana Santa. No tengo muy claro en qué regiones exactamente toman leche frita, pero desde luego yo sí la he comido porque mi abuela siempre preparaba muchas comidas ricas en distintas épocas del año. Además, como ya os he comentado antes, no se podía comer carne. Así que los platos de comida normal, los platos que no son postres, tenían que ser contundentes para soportar también el día a día. Así que de ahí estos platos tan ricos y también tan calóricos. El potaje de vigilia, que está hecho con bacalao, huevo y garbanzos. También se suelen elaborar muchos buñuelos o croquetas de bacalao. También hay un plato muy típico que es la sopa de ajo. Sí, en principio puede resultar un poco, asqueroso, pero está muy buena. Se elabora con ajo y pan. Y hay un plato, este plato me flipa el nombre, atascaburras. Es un plato típico de La Mancha, de Castilla-La Mancha. Yo nunca lo he probado, pero lo probaría, sin duda. Está hecho con bacalao, patatas y pimentón. Siempre a muchos de estos platos se les añade pimentón para intentar sustituir, disimular un poco, aportar ese sabor que tendría la carne roja, que en este caso no puede llevar el plato. Se preparan por eso muchos guisos de patata, por ejemplo de patata y bacalao, o las patatas viudas, o las patatas a la importancia. En este caso el plato de patatas viudas, están viudas porque no hay carne, así que se han quedado como sin su pareja. Muchos de estos platos se comían en otras épocas del año. Es típico que se coman también torrijas tal vez en Navidad, por ejemplo, en muchas zonas. He leído por ahí por internet, en una investigación. ¿Equipo de investigación o equipo de la mierda? Que en Cantabria no comen torrijas en Semana Santa
y las comen en Navidad. No sé si es cierto, porque no he estado en Cantabria. Pero, bueno, me resultaría interesante. En aquella época pasaban hambre, porque pasaban hambre y trabajaban durísimo, aprovechaban cualquier festividad para comer este tipo de platos tan contundentes y que les aportaban la energía que necesitaban. Estos potajes de garbanzos les daban mucha energía y aprovechaban eso. Si has estado en Semana Santa en España o en algún otro país de Europa, seguramente hayas oído hablar de los huevos de Pascua y del conejo de Pascua. Pero, ¿qué es esto? ¿De dónde vienen los huevos de Pascua? ¿Lo celebramos en España? Esta historia es muy interesante. Antiguamente, la Iglesia desaconsejaba el consumo de huevos durante esta época. Por tanto, los huevos se acumulaban y el domingo de resurrección, cuando ya se volvía a permitir el consumo de huevos, había muchísimos. Así que las personas cogieron la costumbre de regalar esos huevos. También la Iglesia, por su parte, adquirió la tradición de regalar huevos a la salida de misa el domingo de resurrección, para celebrar, para conmemorar la resurrección de Jesús. De esta forma, todo el mundo comenzó a regalarse huevos entre sí. Pero ¿qué ocurrió después? ¿Y de dónde viene el conejo de Pascua? Lo que ocurrió después es que la industria del chocolate, que había adquirido mucho poder y tenía cada vez más control sobre distintos productos, decidió vaciar los huevos y rellenarlos de chocolate, surgiendo así pues el huevo de Pascua que ahora conocemos en España, que es el típico huevo de chocolate. Es curioso como muchas tradiciones religiosas que celebramos en los países europeos tienen una procedencia, tienen un origen pagano. También se habla de que el conejo, el huevo de Pascua, simboliza el comienzo de la primavera, que también es en este momento. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado, que probéis las torrijas y si te ha gustado, aunque no te gusten las torrijas, eso no va a pasar, déjame un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.